Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes. Soy Doctor Tigre y hoy hablaremos sobre lo que es la medicina sin muros, la medicina liberadora. Y para hablar de la medicina liberadora, vamos a cambiar nuestra forma de ver la situación y hablaremos de la historia, de narraciones, de historias clínicas, de historias personales. No hablaremos de en sí, como hemos hecho en los otros casos. Bien, empezaré contándoles que en el año 2016 me encontraba yo trabajando en la zona de Muisne, donde hubo el terremoto. Había ya transcurrido el terremoto, todavía seguían las secuelas y el día 24 de noviembre del año 2016 fui atacado por personas simpatizantes de los enemigos de Correa. Eran del partido Creo y eran del Partido Social Cristiano. El uno ML, el otro F, dejémoslo ahí el nombre. Me golpearon en la nuca con una botella primero y luego en el piso me patearon, me desfiguraron. Inicié una demanda contra ellos. Pero la razón y la circunstancia es muy interesante. En ese momento yo caminaba por la playa, salía todas las tardes después de trabajar a trotar y nadar en el mar. Me encantaba nadar desde Same hasta Tonchihue o a la inversa, dependiendo de cómo se movían las corrientes. Este ejercicio de encontrarme con el mar, de sentir sus olas, de nadar, era una especie de prueba, no solamente de mi condición física, sino también una prueba de mi valentía, porque en realidad me enfrentaba a aguas malas que habían en el mar y me picaban, pues también me enfrentaba a olas que eran peligrosas y a corrientes que eran peligrosas e inclusive a los pescadores que venían bordeando la playa y que muchas veces tenía que sumergirme para que no me pasen con el motor por encima. Caminando por la playa me encontré con un norteamericano que había llegado y era acupunturista. JS. Este norteamericano venía desde Nuevo México. Había sido traído por un ecuatoriano. Tenía sus 70 y pico de años. Y el ecuatoriano CF, amigo mío, de hace tiempo, ex soldado de Vietnam, con todos los problemas de un ex soldado de Vietnam, construía, tenía un hotel en Same. Y en este hotel iba a trabajar este norteamericano que se había jubilado en su país, había vendido su carro, casa y había además llegado vendiendo su terreno al individuo que lo trajo, a CF. Pero nuestro amigo norteamericano acupunturista se topó con que, claro, el hotel de CF había sido abollado, había sido destruido en buena parte, en algunas partes, y necesitaba reconstrucción, entonces no era operativo. CF, pues, que tenía mucho dinero, porque en Estados Unidos, después de la guerra, él se dedicó al pilotaje de aviones, transportaba prisioneros de una cárcel a otra, luego trabajó en DHL llevando correos a Alaska en el invierno, trabajó combatiendo los incendios en California. Era un realmente aventurero de la vida que le encantaba, como todos estos ex soldados de Vietnam.
un poco extraviarse con alucinógenos, ¿no? Le encantaba la ayahuasca, era un ayahuasquero. Pero ustedes saben que la ayahuasca no es una droga que crea adicción, es una droga que puede utilizarse, pero lo que crea es una adicción psicológica, no una adicción física, no es como la cocaína, que puede crear síndrome de abstinencia. Y tenía entonces a este norteamericano en este lugar, al norteamericano que me invitó a comer, y en esa reunión en que me invita a comer hay una discusión con estos individuos de Creo y de Partido Social Cristiano. Nosotros nos enfrentamos y los llevé a juicio. Mientras él me acompañó aquí a hacerme la operación del abdomen, porque me patearon en el abdomen y tenía una vieja cicatriz en el abdomen que se volvió a abrir, se produjo una hernia, entonces volvieron a colocarme una malla, que debían colocarme una malla, no lo hicieron, en el seguro, porque yo trabajaba para el Seguro Social Campesino. Este amigo norteamericano, este médico norteamericano, mientras estuvo aquí fue robado. Y cuando fue robado, el gran problema era que su, su casa, sus bienes, todo. Cuando le pedimos ayuda al hombre, al CF, que tenía que protegerlo y que le había dado la casa en donde le robaron, este pues simplemente, chao, lo abandonó. Lo traje a vivir conmigo. Y luego me acompañó a mis visitas, a mis dispensarios y a trabajar en la comunidad. Lo interesante de todo esto es que él me ayudaba tratando ciertos pacientes que eran específicamente pacientes que tenían problemas de epilepsia, fundamentalmente. Niños con problemas de epilepsia y adultos con problemas de epilepsia, jóvenes con problemas de epilepsia, que no eran pocos. Comenzamos a aplicar la acupuntura, especialmente a la oreja, y a hacerles tratamientos antiepilépticos a base de acupuntura. La finalidad del tratamiento antiepiléptico a base de acupuntura era porque había una reacción indeseable, especialmente en los hombres, de los antiepilépticos. La reacción indeseable de los antiepilépticos era que los antiepilépticos producían impotencia sexual. Por eso los consumidores de antiepilépticos no los consumían y tenían ataques. Pero además teníamos ciertas formas de epilepsia, se llama epilepsia de menor y gran mal, pequeño mal. Teníamos unas epilepsias de pequeño mal en que teníamos niños que tenían hasta 30 ataques al día. Y eran 30 momentos en que ellos simplemente se quedaban quietos, miraban a un lado y se pasaba, no había más. Por supuesto, actualmente este tipo de epilepsias son tratadas fundamentalmente con marihuana, porque resulta que la marihuana es el medicamento que ha tenido más éxito en el manejo de las epilepsias de este tipo, especialmente en niños. No podíamos utilizar marihuana porque, ustedes saben, si yo soy médico y utilizo marihuana y estamos trabajando con el Ministerio de Salud, el Seguro Social Campesino, la situación era de lo más complicada. Entonces, ¿qué hacía yo? Le llamaba a nuestro amigo acupunturista y le aplicábamos acupuntura. Esto no eliminaba el problema, pero realmente se conseguía que la cantidad de medicamento que tenía que tomarse para esta patología estamos hablando de los antiepilépticos, se logró reducir. Y así íbamos por los pueblos, por el pueblo de Quingue, donde había una población especial, una población pobre, pero al mismo tiempo que no trabajaba. Y esta población pobre, algunos pescadores, otros agricultores, tenían la característica de haber protegido el bosque y la selva, de manera que la selva tropical llegaba hasta el mismo borde del mar.
Era un paraíso y es un paraíso turístico. Pero en la zona se había ya desarrollado todo el problema del narcotráfico. Y este problema del narcotráfico era vital, era serio. Además, los muchachos venían a esconderse después de hacer sus fechorías en Quito, Guayaquil, en Tonchihue y en otros lugares en ese pueblo. La situación era tan complicada que un día escribí en las paredes del dispensario que quien atacaba o amenazaba a mano armada tenía 6 años de cárcel por intento de asesinato y amenaza a la vida, porque así decía la ley. Lo pegué en la escuela y lo pegué en el dispensario para hacerle ver a la población que aquellos que eran considerados por los muchachos los héroes del pueblo, los más sapos, los más inteligentes, los más vivarachos, que inclusive les robaban a los muchachos del pueblo dinero, haciéndoles jugar a las canicas, pero con apuestas, y entonces alcanzaban a reunir $1, y con $1 ellos corrían a comprar una droga que se llama la H, tabaco con marihuana y un hilito de heroína, de polvo de heroína, y eso lo fumaban, tiene un olor a pintura que se quema, y eso era lo que se distribuía en el pueblo, entre los jóvenes. La ventaja es que un simple tabaco te servía para 2 y 3 personas y podía producirte un sueño y un vuelo de más de 2 horas a cada persona, ¿eh? Entonces era muy económico, la droga que más se distribuía en todo, en Tonchihue, en Quingue y todo. Y entonces, claro, teníamos un problema. Teníamos el problema de que además los padres de esas personas